Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando, y el tema que vamos a tocar hoy es ¿de dónde surge el conflicto? ¿Okay? Tema muy interesante para jugar un poquito con él. Todo el mundo habla del conflicto, experimento conflicto, tengo mucho conflicto, pero nunca de verdad hemos mirado qué es el conflicto. ¿Okay? Te puedo responder esa pregunta en una sola simple contestación, simple comentario, y ya se cerraría el video, y es este. La raíz de todo conflicto es la creencia de que soy un ser humano, porque la experiencia humana es el conflicto. ¿Por qué? Porque la experiencia humana es una experiencia de dualidad. El conflicto solo existe cuando hay dualidad. El conflicto no puede existir en unidad. Donde hay uno no hay conflicto. Para que haya conflicto se necesitan dos. La experiencia humana es una experiencia de contraste. Y por lo tanto, mientras la experiencia humana sea a lo que la mente se esté identificando, siempre va a haber conflicto. Por lo tanto, la experiencia humana ya es el conflicto mismo. Sin embargo, ¿cómo se puede vivir la experiencia humana dentro del contexto que es el conflicto, que es la dualidad, pero sin experimentarse en conflicto? ¿Ok? Es como decir, si voy al cine y estoy viendo una película y yo me creo que soy parte de la película, experimento miedo. Porque las emociones se mueven en acorde a las imágenes, a las escenas. Pero si tomo conciencia de que es una película, ya las imágenes y las escenas no tienen ningún efecto sobre mí, porque hay conciencia de que es simplemente una película y de que yo no formo parte de ella. ¿Verdad? Pero sin embargo, aquí en la experiencia humana, vamos ahora a sabiendo que al no ser el hacedor, si en mi vida toca que experimente conflicto, pues si eso toca en mi guión lo experimentaré sí o sí, no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero sin embargo, si la mente que es la que experimenta conflicto, no conflicto, si la mente que está identificada con el personaje de alguna forma se encuentra proyectando escenarios donde nos encontramos escuchando información sobre esta que nos recuerda que somos conciencia, que somos amor, que somos Dios, que somos eso que no se puede explicar en palabras, se podría deducir que entonces ya la mente a través de esta interacción, este personaje, está empezando a liberarse de ese conflicto, en otras palabras, de esa creencia en separación, ¿verdad? Así que por eso podemos regocijarnos. Así que si tú estás viendo este video, o un video o información como esta, es a lo que me refiero, pues tranquilo o tranquila, se podría deducir que ya la mente a través de ti está empezando a deshacer el conflicto. Así que muy bien. Ahora, a este nivel en el que aparentamos estar, vamos a mirar el conflicto desde un espacio, digamos, más superficial, pero al mismo tiempo que puede ser de apoyo en cierta manera dentro del juego que aparentemente está teniendo lugar, que es la experiencia humana, ¿verdad? Entonces vamos a explorar el conflicto desde este contexto. Para mí es muy simple, ¿ok? La experiencia presente, que es la única que hay, ¿cierto o falso? No hay otra experiencia que no sea esta. Ahora mismo tú no puedes tener otra experiencia que no sea esta. La mente pueda que esté divagando con pensamientos de todo tipo de índole, pero la realidad es que en este instante lo único que hay es el momento presente. Este instante no existe conflicto. En este instante no existe conflicto. El único conflicto se genera en la mente cuando la mente está en resistencia al instante presente. Es decir, tiene lo que no quiere o quiere lo que no tiene. Quiere que las cosas sean de una manera cuando están siendo de otra. ¿Tú ves? Yo te diría que, mira, si sacásemos del diccionario de la lengua española o catalana o americana, china, qué sé yo, cualquier tipo de... Si sacásemos estas palabras, ¿debería? ¿Podría? Eso no tiene sentido. Las cosas deberían ser de esta manera. No, es que no están siendo de esa manera. Por lo tanto, son de esta manera. Si yo podría. Todo eso no tiene sentido.
Porque lo único que hay es este instante y el único conflicto es resistencia al instante presente. Ya dijimos que el conflicto es la experiencia humana, la creencia en separación, pero ¿cómo se puede vivir esta experiencia desde un contexto más en paz? Aceptación total de lo que es. Y sin embargo, esto yo lo he dicho constantemente, pero es bueno repetirlo siempre. Siempre toma conciencia de que lo que está teniendo lugar, lo que es solo eso. El problema es cuando la mente empieza a proyectarle un significado a la experiencia presente en función a quien yo creo ser. Porque todo significado, si lo miramos honestamente, todo significado que yo le doy a cualquier cosa, de alguna forma tiene que ver, de hecho siempre tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo. Es decir, el significado que le proyecto a algo que de alguna forma puede generar miedo es porque ese significado va en acorde a la creencia de que soy un ser humano que se me puede hacer algo. Por lo tanto, ahí surge la preocupación. O sea, que es un pensamiento futuro de cosas que me podrían ocurrir, tengo miedo de que me ocurra esto, todo porque estoy creyendo que soy esto y encima de todo eso, ¿qué se me puede hacer? Y el significado placentero es lo mismo, es lo opuesto a ello. Es la creencia de que algo le puede dar placer a esto, le puede dar algo de valor a esto y entonces ahora ese significado es lo que utilizo para sentirme supuestamente mejor. Pero las dos son caras de la misma moneda y las dos te van a llevar al mismo lugar. A continuar sosteniendo la creencia de que soy un individuo separado, por consiguiente, al conflicto. Por eso es que siempre he dicho, la vida es tan simple. Cuando digo simple, siempre recuerda que la gente lo interpreta como fácil. En realidad es fácil, es simple. Pero como hay la identificación con este yo, que eso es lo primero que se pasa por alto, entonces claro que es no solo difícil, es imposible. Porque la identificación con este yo es lo que genera todo tipo de, lo que sostiene, el sistema de creencias que no se quiere soltar. Por eso es que a final de cuentas esto siempre apunta al silencio. No hay nada de qué hablar aquí, no hay nada que hacer, simplemente la vida se está haciendo a través de mí. Ya está. Entonces repito, ¿cómo se puede vivir la experiencia humana libre de conflicto en el sentido en el conflicto del contexto en el que estamos hablando, en sentirte más en paz o esto? Bueno, simplemente aceptación total a lo que es. Pero es muy importante que mientras estamos teniendo la experiencia humana, obviamente, que tampoco empecemos a sentirnos culpables por sentir conflicto, porque ese es el juego, ¿tú ves? Todo le adhiere a este yo. Ahora me siento culpable porque siento conflicto. Si estuviese en paz no sentiría conflicto. No, es mucho más simple. Cuando se experimenta conflicto, que se reconozca que se experimenta conflicto. Ok, hoy la mente está identificada. Muy bien. Se puede observar, se puede mirar. Porque aquí es donde el sistema de pensamientos del ego, que es la identidad de un yo separado, ahora trata de buscar cómo resolver el conflicto y se cree que si estuviese realizado no sentiría nada de conflicto, no sentiría las emociones que el ser humano siente. Pero de nuevo, ese es el problema cuando estamos tratando de hacer del ser humano algo perfecto. El individuo ya es imperfección. Perfección es Dios, perfección es esencia, perfección es lo que eres. Por lo tanto, para mí es tan simple en el sentido de que la experiencia humana de Nick Arandes es una experiencia donde hay dualidad. A veces estará sintiéndose muy guay, como dicen aquí. A veces me sentiré no muy bien. A veces la mente estará llena de pensamientos. A veces estará más tranquila. A veces puede dormir bien. A veces no puede dormir bien. Todo tipo de cosas que tienen lugar en la experiencia humana. Pero es hermoso cuando se puede observar. Cuando la mente ya empieza a percatarse de que es consciente y puede ser consciente inclusive de que es consciente. ¿Tú ves? Y por eso es que estas palabras que aparentan estar teniendo lugar entre tú y entre yo simplemente son sonidos que supuestamente están ocurriendo en el espacio, en la totalidad que es. Y lo único que se tiene que recordar uno es nunca identificarse con las palabras como que son mías o como que yo las estoy escuchando. No identificarme con la experiencia como que es mi experiencia, es simplemente una experiencia. ¿Entiendes? Nisargadatta Mahara decía que una forma buena de empezar a desasociarse de esta experiencia en este sentido, y no es que lo podamos hacer, el ego no se puede desasociar, pero es la limitación del lenguaje y son palabras que se utilizan, así que lo siento, pero hago lo mejor que puedo, que en realidad no tendría ni siquiera que hacer estos videos, porque ¿a quién se los estoy haciendo?
pero es un ocurrir, ¿tú ves? Pues Nisargadatta Mahara decía, mira, un hábito que podrías desarrollar es, en vez de decir yo estoy viendo, ver ocurre. En vez de yo estoy escuchando, escuchar ocurre. En vez de yo estoy sintiendo, sentir ocurre. Entonces la experiencia ocurre, pero no me está ocurriendo a mí. ¿Tú ves? Y eso es una forma muy sutil de empezar a disasociar la experiencia con este yo, mientras sigo viviendo la experiencia de este yo. Entonces yo lo veo con todo. Con la música, cuando toca grabar, se graba. Cuando toca cantar, se canta. Cuando toca mezclar, se mezcla. Este video, ahora mismo, esto es algo que está ocurriendo. No que me está ocurriendo a mí, es un ocurrir. ¿Tú ves? Entonces la vida es un constante ocurrir. Y entonces en ese constante ocurrir, al despojársele de significado la experiencia presente, en el sentido de que nada significa nada, en el sentido de que lo que está ocurriendo es lo que es, entonces ya la mente no tiene espacio para generar conflicto porque no está en guerra con la experiencia presente. Es decir, no está en conflicto con la experiencia presente porque sabe que lo que hay es lo que es y no que las cosas sean como yo quiero que sean. Entonces ya no está preocupada por tengo lo que no quiero o no quiero lo que tengo o no tengo lo que quiero. No, es simplemente lo que es. Esto es lo que toca hoy. Hoy toca esto, este instante. Y es el único instante que hay. Y si a veces el instante tiene dolor, se experimenta el dolor. Y si a veces tiene placer, se experimenta placer. Pero no se hace nada especial de ninguno de los dos. Si tengo dolor de cabeza, ¿me puedo tomar una aspirina? Me tomo una aspirina. Si no me puedo tomar una aspirina, pues vivo el dolor de cabeza. ¿Qué quieres que haga? Pero no es una cosa que yo hago, es lo que ocurre a través de mí. Lo que pasa es que, de nuevo, aquí es donde finalmente nos damos cuenta que no hay nada que decir, es simplemente todo eso, este video, esta experiencia es un ocurrir que aparenta estar teniendo lugar porque la mente se está recordando a sí misma que nada significa nada, que esto es un sueño, que su realidad es algo que trasciende esta experiencia. Y en ese sentido, pues de nuevo, estos son videos recordatorios, cosas que ocurren y nada más. No sé por qué lo estoy haciendo, es porque es lo que está tocando en mi guión. Y bueno, pues en mi guión están tocando muchas cosas, como en el tuyo, como en el de todos. Lo importante es recordar que nada de eso importa porque nada significa nada. ¿Ves? Y cuando esa comprensión se va asentando de verdad, se puede vivir la experiencia humana, que es una experiencia de conflicto, con la apariencia en la que no hay conflicto, porque ya se está viviendo en total aceptación a lo que es. Y para mí, eso es lo que implica, solo se hace su voluntad.